La Unión Europea intenta acercarse a China y en ese contexto 4 líderes del viejo continente han viajado a Beijing. Los últimos en ir fueron el presidente francés Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. De un lado, Bruselas quiere afianzar sus relaciones comerciales con la segunda economía más grande del mundo y alentar a China a que utilice su cercanía con Rusia para mediar en la guerra en Ucrania. Pero del otro lado, hay reticencia por el cambio del orden mundial que quiere Beijing y por las denuncias de que el gobierno chino ha cometido violaciones de derechos humanos y es uno de los mayores contaminadores en materia de medio ambiente. Una disyuntiva que es evidente cuando, justo después de negociar con los europeos, el presidente Xi Jinping envió a sus tropas a presionar a Taiwán con ejercicios militares. Pero antes de profundizar en estas dos caras de la moneda, veamos un repaso en el siguiente informe de lo que ocurrió durante la visita de Macron y von der Leyen a China. Relaciones económicas y guerra en Ucrania. Los dos focos de los encuentros entre Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen y Xi Jinping en Beijing. Francia intenta aprovechar las buenas relaciones entre China y Rusia, unidos por su interés en acabar con la hegemonía de Estados Unidos para encontrar una salida pacífica a la invasión rusa de Ucrania. Nous y sommes attachés. Je vous sais attaché ô combien à la fois. Estamos comprometidos y sé que ustedes también con la Carta de Naciones Unidas y con los textos vigentes en materia nuclear. Y sé que puedo contar con ustedes, bajo los dos principios que mencioné, para hacer que Rusia entre en razón y reunir a todo el mundo en la mesa de negociación. El Kremlin ya ha rechazado un diálogo a corto plazo, pero mientras ni Macron ni Xi logren que Putin y Zelensky se sienten en la mesa de negociación, el objetivo es evitar la escalada nuclear. Debemos respetar nuestro solemne compromiso de no usar armas nucleares y de no recurrir a la guerra nuclear, y reanudar las conversaciones de paz cuando sea posible. La presidenta de la Comisión Europea fue más dura en sus palabras, expresó preocupación por los derechos humanos en el país y pidió responsabilidad a China como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, alineándose con las advertencias repetidas por Washington. Armar al agresor es una clara violación del derecho internacional. Es el agresor y nunca debe ser armado, y eso dañaría significativamente la relación entre la Unión Europea y China. En el ámbito económico y en palabras del presidente francés, Europa quiere comerciar con China, pero como hace Beijing, tiene que ser capaz de protegerse. Macron llegó al gigante asiático acompañado de más de 50 empresarios franceses. La aeronáutica europea Airbus o la empresa estatal de energía francesa EDF son algunas de las compañías que, en el marco de este viaje, han firmado nuevos acuerdos con sus socios chinos. Vemos cómo entonces este viaje muestra las intenciones políticas y comerciales que tiene la Unión Europea para acercarse a China. Pero ¿qué tan dependiente es Bruselas de Beijing y qué quiere China a cambio? ¿Se desmarcarán los europeos de su relación con Estados Unidos para unirse más a los chinos? Lo veremos en este debate de France 24 y para analizar todos estos temas invitamos a Bruno Binetti, investigador para Diálogo Interamericano sobre China y quien se encuentra en Londres. Y desde Mar del Plata, en Argentina, nos acompaña Patricio Justo, director de Diagnóstico Político Observatorio Sino-Argentino. Para nuestros televidentes, les recordamos que también hacen parte de este debate. Dejen sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram como @France24_ES y pueden comentar con la etiqueta numeral el debate F24. A mí me encuentran en todas las redes sociales como @MariaCLAguirre. No olviden que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Ahora sí quiero de nuevo darle la bienvenida a Bruno Binetti y a Patricio Justo, comenzando con Bruno. Gracias por estar con nosotros. Estábamos viendo primero la cara dura de China con los ejercicios militares que han realizado durante 3 días en el estrecho de Taiwán, después de que la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen visitara Guatemala, Belice y su paso por Estados Unidos, donde se reunió con Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara de Representantes. ¿Usted cree que la amenaza militar de China frente a Taiwán cambia en algo o no las relaciones de Beijing con Estados Unidos? Con Estados Unidos definitivamente estamos en una etapa de tensión geopolítica que es difícil encontrarle precedentes después del final de la Guerra Fría. El tema es cuál es la posición de Europa en esta confrontación, y me parece que la idea del presidente Macron en su visita es establecer una posición europea autónoma de los Estados Unidos,
en un momento, como decías, muy desafiante, sobre todo por la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania de alguna manera acercó a Europa a los Estados Unidos, reforzó y le dio un nuevo sentido a la OTAN. Y en ese contexto, para Europa y para Francia en particular, manejar este aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China alrededor de Taiwán va a ser muy, muy complejo. Y precisamente esta complejidad es la que mostró la visita de Macron y von der Leyen, y sobre todo ellos dos tuvieron posturas diferentes. Mientras Macron decía que Europa debe reducir su dependencia de Estados Unidos y evitar, por ejemplo, confrontaciones en Taiwán, von der Leyen tuvo una posición más dura y afirmó que la fuerza para cambiar el estatus de la isla es inaceptable y que la estabilidad en el estrecho de Taiwán es muy importante. Patricio, bienvenido y cuéntenos qué posturas hay dentro de la Unión Europea y si estas posiciones de Macron y von der Leyen nos muestran una división al respecto. Bueno, yo creo que son dos niveles de lo mismo, de la misma cosa. Von der Leyen representando la postura política, histórica de la Unión Europea, haciendo mucho énfasis en cuestiones territoriales, el caso de Taiwán, cuestiones de derechos humanos, y Macron, un presidente que debe actuar con pragmatismo, como le pasó hace unas semanas atrás a Scholz, el canciller alemán que también estuvo en China, Sánchez que también estuvo en China. Cuando uno llega a Beijing, tiene que dejar de lado un montón de discursos que en las tribunas de la Unión Europea o de los Estados Unidos uno expresa como mandatario, y ahí hay que negociar con el principal socio o segundo, tercero, según el caso del país que tomemos, pero la importancia de China en lo económico es muy importante, lo va a seguir siendo. Entonces, en esta nueva autonomía que Bruno mencionaba, o esta búsqueda de cierta autonomía que busca la Unión Europea, hay que balancear lo económico con lo político. Entonces, estas dificultades estuvieron presentes en esta gira y las vamos a seguir viendo en futuras visitas de mandatarios europeos. Y para mirar más esta autonomía bajo la lupa de la dependencia económica que puede llegar a tener Europa de China, le quiero preguntar a Bruno, ¿cómo son estas relaciones? ¿Qué tanto depende la Unión Europea de las importaciones y las exportaciones desde y hacia China? Sobre todo con elementos, por ejemplo, como el litio, que según von der Leyen, Europa depende en un 98% de las importaciones chinas. Es así, como decís, hablabas al principio en tu introducción sobre la lucha contra el cambio climático, y lo cierto es que la mayor parte de la revolución en energías renovables está armada y ensamblada con productos chinos. Las baterías de litio, Tesla acaba de anunciar que va a construir una nueva fábrica de baterías de litio en Shanghái. China sigue siendo, de alguna manera, la fábrica del mundo, y sobre todo la fábrica en elementos cada vez más avanzados desde el punto de vista tecnológico. Ya no son industrias pesadas solamente, sino que estamos hablando de microchips, estamos hablando de baterías de litio, estamos hablando de paneles solares. Y aparte, China, a pesar de que ya no es ahora el segundo país más poblado del mundo, sigue siendo el primer mercado del mundo. No hay, en ese sentido, crecimiento industrial europeo posible sin acceso al mercado chino, con lo cual el balance que tienen que hacer las autoridades, tanto nacionales europeas como las propias autoridades europeas en Bruselas, es delicado, porque como decía Patricio, lo económico y lo estratégico de alguna manera tiran para lados distintos, y la relación de Europa con China es de profunda interdependencia. Estados Unidos ha intentado y sigue intentando una especie de desacople entre su economía y la economía de China, pero para Europa esto va a ser bastante más complicado por las características de la propia Europa, por las características de la industria europea, que está muy especializada en ciertos sectores, y le va a ser muy difícil a Europa reemplazar lo que recibe de China y sobre todo reemplazar al mercado chino, con lo cual von der Leyen en ese sentido fue muy clara. Nosotros no aspiramos, dijo, a desacoplarnos de la economía china, sino que buscamos tener más resiliencia. Eso puede significar, por ejemplo, buscar mercados alternativos, puede ser en África, puede ser en el sudeste asiático, pero en definitiva, reemplazar a China como aspiran algunos políticos en Estados Unidos, para Europa me parece que es algo imposible, y me parece que tanto Macron como von der Leyen saben esto, y eso se reflejó en sus discursos y en su actitud en la visita.
Y ahí entonces vemos claramente que China tiene una carta muy poderosa en lo económico, en lo que usted nos explica, esta profunda interdependencia entre Europa y China. Pero a cambio entonces Beijing puede utilizar esta carta para presionar al bloque de los 27 a que políticamente se aleje de Estados Unidos y rompa un poco esa relación que ha afianzado durante la guerra en Ucrania. Le pregunto, Patricio. Bueno, uno puede verlo como presión, como influencia, hay matices, hay que ver cada relación. En algunos casos uno puede decir que sí, que efectivamente hay presiones que son mucho más tangibles y constatables, pero en definitiva lo que China quiere es seguir profundizando sus vínculos económicos con la Unión Europea. Recordemos que antes de la pandemia, vino la pandemia y después la guerra en Ucrania, queda ahí trunco o a medio de, digamos, firmarse, a poco tiempo de firmarse, un gran acuerdo de inversiones entre la Unión Europea y China, que eso es un poco lo que quiere reactivar el presidente Xi ahora, quiere seguir profundizando esos vínculos, pero también quiere estabilizar la relación con Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de China en lo que es la mayor relación económica por volumen que hubo en la historia, y eso también es una prioridad. Ahora, como decía Bruno, vuelve a mezclarse lo estratégico y esto no es tan fácil. Y aparece la cuestión de la guerra en Ucrania, donde China tiene una postura que es diferente a la de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido claro últimamente, ha dicho, Putin debe ser derrotado, ¿no? La guerra la tiene que ganar Ucrania. Y China está diciendo, queremos una salida negociada y pacífica y que esto termine cuanto antes. Por supuesto, también eso incluye, si se puede, que no colapse el régimen de Putin, pero lo prioritario es la salida de la guerra. Y ahí queda Europa también en el medio, ¿no? Y ahí también tendríamos que analizar los matices entre los distintos países porque no todos los miembros de la Unión Europea piensan lo mismo en este sentido. Y de hecho esa división se mostró claramente en las posturas de von der Leyen y Macron, que Macron estaba impulsando al presidente chino Xi Jinping a que utilizara lo que él mismo denominó como una amistad sin límites con Rusia e intercediera con Putin para frenar a través de la negociación la guerra en Ucrania. Sin embargo, von der Leyen fue un poco más dura y un poco más reticente frente a la postura y la cercanía de los europeos con China. Bruno, le quiero preguntar al respecto si esto fue entonces una pérdida, por decirlo así, del viaje de los europeos a China porque intercedían o querían que China intercediese en la guerra en Ucrania y al final Xi Jinping no habló al respecto. No, yo creo que Macron en ese sentido está jugando un juego de más largo plazo. La primera prioridad, diría, es evitar un alineamiento completo de China con Rusia, por ejemplo, mediante la venta de armamento, lo cual sí sería un problema para la posición de Ucrania y por lo tanto de los europeos. Me parece que Macron en ese sentido continuó una línea tradicional de la diplomacia francesa, incluso durante la Guerra Fría, de independencia y autonomía, sin ser equidistante, sí mantener una posición autónoma y en lo posible reforzar las capacidades europeas en defensa, reforzar el gasto militar europeo y tener una perspectiva geopolítica propia para Europa. Esto es una postura de Macron que no es nueva, que ya ha tenido incluso antes de la guerra en Ucrania, pero por supuesto Macron es el presidente de Francia y la Unión Europea son 27 países. No hay muchos países no comparten la posición de Macron, creen que la presencia de los Estados Unidos, las garantías de seguridad de los Estados Unidos a través de la OTAN son fundamentales y no están dispuestos a arriesgar esa garantía buscando autonomía de los Estados Unidos frente a China. En ese sentido, dentro de la Unión Europea, como siempre, hay distintas perspectivas, va a tener que haber negociaciones y Macron, siendo el presidente de Francia, tiene la libertad de expresar algunas ideas y de impulsar algunas ideas que, por supuesto, la presidenta de la Comisión de la Unión Europea no tiene. Y usted hablaba que la Unión Europea quiere evitar que haya un alineamiento entre China y Rusia y puso la venta de armas de parte de Beijing hacia Moscú como uno de los ítems, que es lo que Estados Unidos ha advertido durante mucho tiempo que podría llegar a pasar. Patricio, ¿usted cree que China le podría vender armas a Rusia? Y sobre todo, ¿qué gana China por acercarse a un país que en este momento está ampliamente sancionado por Occidente y altamente criticado como Rusia? A ver, acá hay que separar lo que es la alianza estratégica entre China y Rusia, que incluso
un evento tan disruptivo como la guerra en Ucrania no puso en riesgo, sino que todo lo contrario, profundizó. Por supuesto, podríamos hablar mucho más en beneficios de China que de Rusia en esta nueva ecuación, pero eso por un lado. Esa alianza va mucho más allá de este conflicto en particular y probablemente lo sobreviva. Ahora bien, China no tiene nada para ganar vendiéndole armas o incluso triangulando a través de otros países, como también se ha especulado. Todo lo contrario, China en este momento no estaría en condiciones de soportar el peso de las sanciones económicas y el peso en términos de daño de las relaciones diplomáticas que tendría, por ejemplo, con la Unión Europea, ¿no? Todo lo que estamos diciendo que China quiere trabajar para preservar y profundizar, todo eso quedaría muy, muy perjudicado a raíz de una posible venta de armas a Rusia. Además, cierro con esto, pensemos algo, China puede darle un montón de armamento convencional, incluso de última generación, como tiene China en este momento. Ahora, los principales analistas militares dicen que eso, ni siquiera eso podría cambiar la ecuación de la guerra y, de hecho, incentivaría que la OTAN participe mucho más y generando una escalada que podría ser ya peligrosísima. Ya estamos en una situación, por supuesto, muy crítica. Para China esto, de ningún punto de vista que lo veamos, puede ser positivo. Yo creo que si esto sucediese, sería muy difícil explicar desde el racional de Xi y de la diplomacia china en general. Y China también ha sido bastante renuente a el fortalecimiento de la OTAN y cómo ha revivido esta organización armada con la guerra en Ucrania. Por el otro lado, Xi Jinping firmó un documento de 51 puntos trazando una estrategia militar y estrechar estos lazos con Francia. Bruno, le quiero preguntar si esto puede entenderse entonces como un nuevo capítulo militar en la unión entre la Unión Europea y China. No, para nada. Yo creo que la Unión Europea y Francia están totalmente comprometidas con la OTAN. Eso no significa que Francia, en lo principal, vaya a estar totalmente alineada con los Estados Unidos, por ejemplo, respecto a Taiwán, ¿no? El acuerdo y la unión de la OTAN frente a Ucrania no implica que la OTAN vaya a convertirse en una especie de alianza militar anti-China. De hecho, la situación en el Pacífico sigue siendo muy compleja. Recordemos que Francia tenía este acuerdo para proveerle submarinos a Australia, que se canceló y se reemplazó por un nuevo acuerdo entre Australia, Estados Unidos y el Reino Unido. Francia tiene una presencia autónoma en el Pacífico histórica y presencia territorial en ese océano. Entonces, no se puede, me parece, trasladar el escenario europeo, que es un legado de la Guerra Fría y con bloques muy concretos y con una alianza militar muy institucionalizada, al Asia. Asia, me parece que Asia-Pacífico es una región mucho más fluida, donde las tensiones están subiendo, donde hay una especie de alineamiento y acercamiento de Estados Unidos a países como India y Japón, que China considera está diseñada para contener la China en Asia, pero me parece que todavía falta mucho para aventurar una especie de OTAN en el Pacífico. Sí, usted menciona reiteradamente la presencia autónoma o la autonomía que defiende la Unión Europea, y esto en términos políticos lo vemos como Bruselas intenta relacionarse a la vez con China sin perder sus vínculos con Estados Unidos. Esto trasladado al escenario militar significaría que la Unión Europea podría abstenerse ante un eventual conflicto en Taiwán o, por ejemplo, no aliarse con los estadounidenses en su lucha por el Indo-Pacífico. ¿Usted qué piensa, Patricio? Bueno, yo pienso que eso sería lo que desearían, si eso sucede, ¿no? Lo que desearían la mayor parte de los miembros. Ahora bien, en los hechos creo que sería muy difícil sostener una neutralidad o alguna posición de tipo ambigua, sobre todo porque ya sabemos que si llega a estallar, ojalá que nunca suceda porque sería infinitamente más grave que lo que está sucediendo en Ucrania, habría algún involucramiento directo de los Estados Unidos, el mismo presidente Biden ya lo ha dicho, y de países como Japón y otros aliados muy cercanos, con lo cual la Unión Europea quedaría en una situación muy delicada donde sería muy difícil mantener una neutralidad, sobre todo por lo que dicen las mismas cartas de la OTAN y de otras organizaciones, por supuesto, mismo de la Unión Europea, donde hay un compromiso sobre esos principios. Así que creo que sería una situación muy delicada.
El deseo sería la neutralidad, pero no creo que eso pueda ser sostenible si se da un evento militar en relación a Taiwán. Claro, un deseo de neutralidad entonces difícil de cumplirse por todos los compromisos que ya la Unión Europea tiene con organismos como la OTAN. Bruno, ¿usted qué piensa al respecto de esta posición ambigua de la Unión Europea en lo militar frente a la disputa entre Estados Unidos y China? ¿Qué pasa con Bruselas? ¿Sigue entre la espada y la pared? Creo, coincido con lo que dice Patricio totalmente, complementando con eso, también va a depender de qué tipo, si llega a haber, y ojalá que no lo haya, qué tipo de conflicto estamos hablando alrededor de Taiwán. En estos días, como reflejaba tu introducción, China ha hecho simulacros de bloqueo hacia Taiwán, ¿no? Eso sería una escalada militar. Si eso sucediese, sería una escalada muy importante, no necesariamente un conflicto directo. Vimos, por ejemplo, al presidente Macron viajando justo antes, momentos antes de la invasión de Rusia a Ucrania, intentando una especie de acuerdo de paz. Va a haber probablemente, dependiendo del nivel de escalada, si estamos ante una guerra total entre China y los Estados Unidos, creo que, como dice Patricio, Europa no va a poder mantenerse neutral y no está en el interés europeo hacerlo. Pero a medida que van aumentando las tensiones, creo que lo que está intentando Francia y en cierta medida la Unión Europea es mantenerse con los canales abiertos, tanto en Beijing como en Washington, para, en lo posible, contribuir a rebajar tensiones. Si esto va a ser posible o no, si Europa va a ser escuchada en Washington y en Beijing, no lo sabemos, pero me parece que el rol que están buscando es ese, no ser neutrales en caso de conflicto, sino hacer todo lo posible porque las tensiones en aumento entre los Estados Unidos y China no se salgan de cauce para llegar a un conflicto. Patricio, y le quiero preguntar, en esta intención de mantener los canales abiertos, como nos dice Bruno, ¿cuál es la postura o qué significa la postura de personajes como von der Leyen, que son mucho más conservadores, apoyan claramente a la OTAN, a su alianza con Estados Unidos? Dentro del bloque de los 27 hay una clara división, con un Macron liderando más por acercarse a Beijing, pero con una von der Leyen bastante reticente al respecto. ¿Qué implica esta división dentro de la Unión Europea frente a las relaciones con China? Bueno, primero que es una división clarísima. Yo mencionaba lo que fue el viaje de Scholz, incluso exhibiendo más pragmatismo todavía que el propio Macron, que seguramente se vio incluso un poco acotado por estar acompañado en esta gira por von der Leyen, ¿no? Pero Scholz viajó solo y básicamente se enfocó en cómo profundizar, cómo mantener el balance comercial que hay actual, cómo ampliar el volumen de comercio, cómo hacer que las automotrices alemanas puedan vender más autos a China, y un poco lo de Airbus, que fue la empresa más importante en esta gira de Macron, cómo vender más aviones. Las agendas económicas de las dos principales economías de la Unión Europea, Alemania y Francia, van por un lado, y el discurso político, los intereses estratégicos que representa von der Leyen en ese cargo, van por otro, y probablemente esa disociación va a ir increciendo con el correr de los meses, independientemente del curso de la guerra en Ucrania, porque no olvidemos que previo a esto tenemos el impacto de la pandemia, que ha debilitado, golpeado fuertemente a las economías europeas, y la pandemia más las distorsiones que está generando la guerra en Ucrania han debilitado y han generado algún grado. Obviamente Bruno está bien, me parece es interdependencia el concepto, han profundizado la interdependencia, ¿no? Para no tener que decir han profundizado la dependencia de estas economías con respecto a China, que es un poco lo que ha sucedido. Claro, y usted nos hablaba de un punto muy interesante y es como la economía va por un lado y la política por el otro. Y en ese lado de la economía firmaron 36 documentos entre compañías francesas y chinas durante este viaje. Y como usted lo mencionó, Airbus, que es la gran productora de aviones y es francesa, acordó duplicar su producción de aeronaves en territorio chino, lo cual claramente es un gran éxito. Pero por el otro lado, y que fue un poco la postura de von der Leyen, es insistir en las presuntas violaciones de derechos humanos que se cometen en China, por ejemplo, con sus amenazas militares a Taiwán, con la represión en las protestas en Hong Kong y también el trabajo forzoso contra las minorías musulmanes de los uigures en Xinjiang. Bruno, le quiero preguntar, ¿está la Unión Europea en posición de exigirle a China que respete los derechos humanos y cómo intercede esto con la política y la economía? Si está en la posición de exigirlo, la respuesta es no. Lo que sí
la Unión Europea se precia de tener una posición en el mundo como una superpotencia basada en valores, o esa fue la posición histórica de Europa, con lo cual es lógico que von der Leyen exprese su preocupación sobre estos temas. Claramente estos temas no están en el centro de la agenda o la visita no se hubiese producido. Me parece que en ese sentido prima el pragmatismo, tanto como en otros tantos países en su política exterior. Un detalle que quería agregar sobre la separación un poco de lo económico y lo estratégico es que en lo económico también hay competencia entre Europa y los Estados Unidos. Estuvimos viendo en los últimos meses un intento de Europa por establecer una política industrial europea con subsidios y apoyo directo a, por ejemplo, las industrias verdes, en respuesta a la ley de reducción de la inflación de los Estados Unidos, que en realidad es una ley de subsidios masivos y de política industrial y de proteccionismo también por parte de los Estados Unidos. Con lo cual, Europa también tiene, a medida que se acerca a China, también tiene sus problemas y sus diferencias con Estados Unidos, a pesar del alineamiento estratégico, tiene sus diferencias económicas también con Estados Unidos. Y más allá de estos acercamientos, usted nos hablaba como de la idea que ha defendido la Unión Europea, que es basada en los valores y sobre todo las banderas del bloque de los 27 han estado muy centradas, uno, en los derechos humanos y dos, en el medio ambiente. Sin embargo, China está liderando que haya un nuevo orden mundial y por eso se está acercando a otros países, por ejemplo, como Rusia, India, Irán. En ese cambio de orden mundial, le quiero preguntar a usted, Bruno, ¿es posible que China tome el liderazgo de aquí a 2050 como Beijing se lo propone? Y si eso se logra, ¿cambiarían entonces estos pilares que defiende la Unión Europea como centros de la política internacional? Una cosa me parece que es el PBI y el tamaño de la economía. En ese sentido, China parece estar encaminándose a ser la primera economía del mundo en algún momento de este siglo. Otra cosa distinta es el liderazgo de, como decías, un nuevo orden internacional. No tengo claro que ese sea el objetivo de China, pero tampoco tengo claro que China tenga la capacidad. No solamente se necesita poder económico, poder militar, también se necesita persuasión, apoyos, poder blando, atracción cultural. Entonces, no es tan fácil, no es solamente el tamaño económico o militar lo que determina el liderazgo. Y en ese sentido, China ha tenido problemas para construir un liderazgo, sobre todo con las grandes potencias, sobre todo con Europa, mientras que ha sido relativamente más exitoso, por ejemplo, en países en desarrollo, con sus programas de inversión, comercio, la Belt and Road Initiative, etc. Entonces, es más complejo, me parece, simplemente que esperar a que China crezca para automáticamente convertirse en líder. Patricio, ¿y cuál es su postura al respecto? ¿Podría convertirse China en el líder y qué implicaría esto para la geopolítica internacional? Bueno, a ver, acá hay algunas novedades que tienen que ver con las características únicas que tiene China, una cultura milenaria muy particular, un país que ya fue la primera economía mundial siglos atrás y que ahora simplemente reclama lo que reclaman todas las grandes potencias cuando llegan a esa posición. Yo lo que tengo dudas es, porque por lo menos no está expresado en la narrativa china, ni tampoco lo veo en las acciones, es la búsqueda de crear un nuevo orden mundial, ¿no? Como dice un poco la diplomacia estadounidense en sus discursos. Me parece que lo que China busca es más representatividad, es lógico, y que este orden actual esté un poco más moldeado en función de los intereses de China, como lo han hecho, repito, otras potencias a lo largo de la historia. Esto, por supuesto, genera igualmente tensiones, aunque no sea un cambio profundo del orden, que es un orden, de hecho, con el que China se ha beneficiado y con el cual en los últimos 40 años ha logrado un desarrollo económico espectacular. Bueno, igualmente esto va a generar tensiones y realineamientos. Lo estamos viendo en el BRICS, lo estamos viendo con la revalorización de la Organización de Cooperación de Shanghái. Hay nuevos bloques donde China es protagonista que están teniendo más importancia que años atrás y entran en tensión en algunos aspectos con la agenda de la OTAN y de otros organismos. Esto no es novedoso, no debiera asustarnos. Lo que debiera preocupar es cuando estas tensiones no se pueden resolver por los canales diplomáticos, como ya
hemos visto en algunos ejemplos. Y en esta reorganización ya hemos hablado de cuál sería la postura de la Unión Europea, de Estados Unidos y por supuesto de China. Usted menciona los BRICS, que es un tema que usted ha estudiado bastante. ¿Cuál sería la postura de estas naciones emergentes, sobre todo de la latinoamericana Brasil? Bueno, en el caso del BRICS, yo ahí lo que veo es una confluencia cada vez más visible de ciertos intereses económicos ya estaban plasmados desde el inicio mismo del BRICS. Es un poco el espíritu fundacional de esto, ¿no? Las economías del sur global, emergentes, ¿sí? Que tienen ciertas características comunes en escala, en las cosas que producen y en las aspiraciones que tienen, pero ahora entran a jugar algunos otros factores geopolíticos. China le está imprimiendo a esto más contenido y se están acercando otras potencias medias como Arabia Saudita, podemos mencionar el caso de México también que está ahí en lista de espera para ingresar. Estas organizaciones ya no solo representan esos intereses fundacionales, sino que ahora quieren ampliarse, quieren lograr más número, más volumen y tienen un contenido que incluye otros temas que van más allá de lo económico. Yo la tendencia que veo es que esto siga ganando espacio, que estas organizaciones sigan ganando volumen y sigan ganando espacio. Por ejemplo, si tenemos que hacer un balance de qué va a ser más importante este año, la cumbre del G20 o las cumbres de la OTAN y de la Organización de Cooperación de Shanghái, y si querés también sumamos al BRICS. Va a ver que me parece que la agenda va a ser mucho más importante en estos últimos casos que en la del G20, donde va a haber ausencias, divisiones cada vez más marcadas, problemas para generar un comunicado. Me parece que esa es la tendencia. Bruno, ¿usted coincide con este punto de Patricio en que claramente estas reuniones del sur global van a ser más determinantes que la del misma G20? Creo que, como bien describe Patricio, estamos yendo no hacia el reemplazo del orden internacional liderado por Estados Unidos y, si se quiere, Europa, por un nuevo orden internacional liderado por China, sino que estamos yendo hacia un sistema internacional más fragmentado, a un sistema internacional donde ya el poder está mucho más distribuido que en la posguerra fría. Y eso naturalmente genera enfrentamientos, genera tensiones, genera conflictos, porque se trata de un periodo de transición de poder, de transición de valores, de transición de liderazgos muy complejo. Los BRICS pueden jugar un rol. También es cierto que hay bastantes diferencias entre los BRICS, ¿no? En India, por ejemplo, en términos militares, cada vez más cercana a los Estados Unidos y con diferencias incluso territoriales con China que han llevado a ciertos conflictos en la frontera, con lo cual tampoco es que los BRICS actúan en el concierto internacional de manera unánime, también hay matices dentro de este grupo, ¿no? Y en este sistema internacional más fragmentado al que vamos a atender, según usted nos dice, ¿cuál sería entonces la ganancia que tiene la Unión Europea al acercarse a China ya para ir cerrando nuestro debate? Su conclusión, Bruno. Me parece que Europa lo que aspira es a no depender exclusivamente de las posiciones de los Estados Unidos. Claramente en Washington hay un consenso bipartidista alrededor de una especie de recreación de la Guerra Fría y de una estrategia de contención de China. Europa me parece que a lo que aspira es a mantener los canales abiertos, como decía, a no alinearse automáticamente a la posición de los Estados Unidos y a mantener una postura que defienda los intereses europeos en materia económica, que no siempre se alinean a los Estados Unidos, y mantener una posición sin ser equidistante, sin abandonar la alianza militar con los Estados Unidos, una posición mucho más moderada en cuanto a las relaciones con China de manera más amplia. Gracias, Bruno. Y Patricio, ¿cuál es su conclusión frente a este acercamiento de Bruselas hacia Beijing en esta nueva reorganización del sistema internacional? Yo cerraría diciendo que el desacople es una idea exclusiva de la política exterior estadounidense. Los líderes europeos esto lo tienen muy claro y me parece muy prudente las posiciones que están exhibiendo. Y el desacople incluso es impracticable para los Estados Unidos. Esto se está viendo en los hechos, ¿no? Pese a que la diplomacia de Biden prácticamente ha ratificado la línea de Trump, incluso la ha profundizado, me parece que la línea más prudente e inteligente es justamente el rumbo más pragmático que quieren imprimirle Macron, Scholz y otros referentes de la Unión Europea en este momento.
Patricio Justo, gracias por acompañarnos. Usted es director del Observatorio Sino-Argentino, como ya lo habíamos dicho, y también le agradezco a Bruno Binetti por su participación. Él es investigador para Diálogo Interamericano sobre China. Analizamos entonces todas estas posturas de Washington, Bruselas y Beijing en este nuevo sistema internacional o cómo se está reorganizando. Gracias a ustedes por todos sus comentarios y su participación. Y a ustedes, quienes nos sintonizan en France 24, gracias por elegirnos. En nombre del equipo técnico, les agradecemos su sintonía. La producción de este programa estuvo a cargo de Laura Garzón y Andrés Doncel, y la producción de los invitados la tuvo Tania Herrera. Pueden seguir dejando todos sus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales y sigan conectados con France 24, porque en minutos tenemos más contenido internacional.